Buenas noches muchachos, ¿cómo se encuentran ustedes el día de hoy? Espero que muy bien. Eh, hoy vamos a ver el tema de relaciones ecológicas, pero antes de arrancar quería saber si tenían alguna duda con el tema que vimos la clase pasada. Bien, ¿tienen alguna duda con respecto a la clase pasada? Hola Judy, ¿cómo estás? Bien, al parecer no hay ninguna duda. Bien, entonces arranquemos con la clase del día de hoy. Vamos a hacer un resumen de todas formas porque para entrar, la clase pasada vimos todo lo que era evolución, cómo se da la evolución, qué es la selección natural, la selección artificial y cómo esa evolución hace que incluso haya una especiación y se logren las diversas especies. Hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con las relaciones ecológicas. Para eso, primero toca saber qué es la ecología, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la ecología? Para ustedes, ¿qué es la ecología? Anonymous 6827 es algo relacionado con el medio ambiente. Sí, algo relacionado, pero ¿qué relacionado con el medio ambiente? Es como el vive el hombre con la naturaleza. Ciencia que estudia el entorno natural. Bien, vamos a ver qué es la ecología. La ecología es la ciencia que estudia las interrelaciones de los diferentes seres vivos entre sí y con su entorno. Es decir, todas esas relaciones que se dan entre todos los seres vivos, no solo el hombre, sino tiene que ver también las relaciones que se dan entre cualquiera, desde microorganismos hasta el hombre, pasando por las plantas, hongos y todos los reinos que hemos visto. Y así con su entorno, ¿cierto? Básicamente se preocupa de estos cuatro temas, que son todos los procesos de la vida, las interacciones y las adaptaciones. El movimiento de materiales y energía a través de las comunidades vivas, el desarrollo sucesional de los ecosistemas y la abundancia y distribución de los organismos y la biodiversidad en el contexto del medio ambiente. ¿Correcto? Para esto nos toca tener claros unos conceptos, como lo es el de población. ¿Qué es la población? Es un conjunto de organismos o individuos de una misma especie que están en un mismo lugar y en un mismo tiempo, ¿cierto? Van a coincidir en el lugar y en el tiempo y van a tener ciertas propiedades biológicas que producen una alta cohesión reproductiva y ecológica del grupo. ¿Qué quiere decir cohesión reproductiva y ecológica del grupo? Quiere decir que se reproducen entre ellos. Entonces, una población, podemos hablar de población de, por ejemplo, aquí como tenemos en el eje de lobos, vamos a tener, por ejemplo, vamos a tener la población de pingüinos, incluso la población de microorganismos dentro del estómago de cada uno de nosotros. Ahí hay una población. Entonces, son organismos de una misma especie. ¿Ustedes se acuerdan cuál es la definición de especie? Hoy los veo como con sueños. Yo sé que ya estamos un poco tarde, pero a ver, vamos a hacer el último esfuerzo.
¿Qué es especie? Conjunto de cosas o personas con las mismas características. Hola Angie, ¿cómo estás? En animales con las mismas características, no, Judy. Acuérdense la clase pasada, la clase que dictamos el viernes. Una especie viene del griego similar. ¿Mm? Es un grupo de organismos con las mismas características. Correcto, César. Es un grupo con las mismas características. Y que aparte de eso, pueden reproducirse. Y que no solo se reproducen, sino que su descendencia es fértil. No se les olvide eso. ¿Mm? Bien. Entonces la población es ese grupo de organismos que son de una misma especie. Una manada de lobos es una población de lobos. Después tenemos el concepto de comunidad, que es el conjunto de organismos de todas las especies que van a coexistir en un espacio determinado. Entonces es como un conjunto de poblaciones que van a estar interactuando en una... Entonces, por ejemplo, tenemos la comunidad de la sabana africana, tenemos la comunidad de la selva amazónica, ¿sí? Van a estar varias especies, es como un conjunto de poblaciones. Y todos van a estar en un ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Entonces, es un ambiente inanimado, o sea, se refiere a todo, tanto al ambiente inanimado como a todos los organismos vivos que están en una zona definida. Eso es un ecosistema. Tenemos ecosistemas acuáticos, ecosistemas terrestres, ¿cierto? Y entonces aquí vamos a tener en cuenta dos cosas. Los factores abióticos, que es lo que todo el ambiente inanimado, como es el clima, como es la geología, todo eso son los factores abióticos. Y tenemos los factores bióticos. ¿Qué son los factores bióticos? Son todos los organismos que se encuentran dentro de ese ecosistema. ¿Claro hasta ahí? Entonces, tenemos cómo se organiza esto. Entonces tengo la población, que son organismos de la misma especie, que están en un mismo sitio y que consisten. Después vamos a tener la comunidad, que aquí ya hay grupo de poblaciones, ¿cierto? Después tenemos los ecosistemas, que ya no solo van a estar relacionados los seres vivos, sino yo también ya tengo que tener en cuenta todos los factores, tanto bióticos como abióticos. Y por último, tengo la biosfera. ¿Qué es la biosfera? Es lo que llamamos la esfera de la vida. Entonces es toda la capa de vida que tiene el planeta Tierra. Así como tiene la atmósfera, hidrosfera, litosfera, vamos a tener la biosfera. ¿Correcto? ¿Claro hasta ahí? Bien. Entonces, ya teniendo esto, tenemos que estudiar cómo crecen las poblaciones, ¿cierto? Entonces, hay tres factores que me van a afectar a mí el tamaño de una población. Primero, los nacimientos. Entonces, cuando hay nacimientos, pues obviamente la población va a crecer. Una población con una alta tasa reproductiva va a crecer mucho más rápido que una que tenga una tasa reproductiva mucho más baja. Los fallecimientos puede deberse a causas naturales o causas producidas antropogénicas, es decir, producidas por el hombre, no importa. Siempre que haya
fallecimiento, entonces la población va a disminuir. Una población en donde el número de crías que nacen es más o menos parecido al número de animales que mueren, va a ser una población estable y el tamaño de la población va a ser relativamente estable. Y por último tenemos las migraciones. Entonces, si la migración es hacia adentro de la población, o sea, si es de llegada hacia la población, yo voy a tener lo que conozco como inmigración. Y si los animales salen para buscar sus recursos reproductivos, como por ejemplo las manadas de leones, que muchas veces cuando nacen muchos machos, salen de la manada y se vuelven solitarios o salen para buscar otras hembras, entonces lo que llamamos migración. ¿Correcto? Entonces, aquí podríamos hacer una fórmula matemática en donde decimos que el número de nacimientos menos el número de fallecimientos, ¿cierto? Todo esto sumado ¿a qué? Sumado al número de animales que inmigran menos el número de animales que emigran, yo voy a tener el tamaño de la población. ¿Correcto? Si todos estos factores son constantes, voy a tener una población saludable en donde su tamaño va a ser relativamente constante. Pero si el número de fallecimientos es muy alto, entonces el tamaño de la población va a decrecer. Va a ser una población que no es tan saludable. Asimismo, si el número de nacimientos es muy alto, tampoco es saludable. Miren, por ejemplo, el ejemplo de los seres humanos. Nosotros somos una de las pocas especies, no, corrijo, somos la única especie de la naturaleza en donde cuidamos a nuestros viejos y a nuestros enfermos y tratamos de cuidar que no mueran. Por eso es que hay una sobrepoblación. El ser humano ha crecido a tal nivel que el número de nacimientos es muy alto, el número de fallecimientos es muy bajo comparado con el número de nacimientos. Por lo consiguiente, las poblaciones humanas han desbordado las capacidades. ¿Claro hasta ahí? Entonces, tenemos que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, si yo tengo un número de individuos tal, a medida que yo crezco en el tiempo, ¿cierto? Los recursos disponibles van a ser menores. Entonces, por lo general, estas curvas que en un momento dado son ascendentes, que en algún tiempo, en el tiempo dado son ascendentes, en algún momento llegará un límite de los recursos en donde los recursos que hay en el ecosistema, en el hábitat, que donde ellos están es muy pequeño. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya la población va a empezar a decrecer hasta que se estabilice y volverá a crecer. Asimismo, hay otro tipo de curvas en donde la población va a crecer y se va a mantener estable a pesar de los recursos. Esto es una población saludable, no hay un crecimiento exponencial, sino un crecimiento progresivo de la población. Correcto, fuertecito, si los recursos son uno de los factores más claves
para que una población crezca o decrezca. Bien, entonces, ¿cómo tenemos la distribución de las poblaciones? Podemos tener estos tres patrones de distribución de una población, en donde este que tenemos aquí es al azar, ¿cierto? No hay una distribución como tal en una población. Imaginen ustedes una selva o un bosque. Ustedes no pueden ver cómo están distribuidas la población, las poblaciones como tal. Ahí crecen como pueden crecer, ¿correcto? Tengo este que es en grupos, o sea, agrupada. En algunos textos lo pueden encontrar como agregada, pero eso es una traducción de textos del inglés, una mala traducción, se llama agrupada, en donde las poblaciones están en pequeños núcleos. Por ejemplo, si han visto las orugas debajo de las hojas, ustedes ven varias orugas debajo de una hoja. Y después van y miran otra hoja y hay otro grupo de orugas. Entonces ahí es donde yo tengo poblaciones agrupadas, ¿correcto? Y esta que es uniforme. ¿Qué es que una distribución de la población sea uniforme? Quiere decir que se distribuye en espacios muy indicados. Por ejemplo, ¿ustedes conocen un páramo? Si ustedes ven un páramo, muy seguramente los frailejones guardan una distribución tal para que todos estén de acuerdo al recurso. ¿Correcto? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Hoy los veo como poco participativos, muchachos. Excelente, me alegra que ejemplo de población uniforme fuertecito. eh, por ejemplo, los frailejones en el páramo, ellos guardan una distribución más o menos de este tipo, ¿cierto? En donde todos están como equidistantes del recurso sol, entonces no están buscando una competencia como tal. Es el ejemplo. No sé si ustedes hayan visto la foto de un páramo. ¿Cuál parte de Fer Aguilar? Voy a repetir la última parte de cómo se distribuyen las poblaciones, ¿correcto? Entonces, puede ser al azar. Ustedes ven en un bosque, por ejemplo, en donde yo tengo, qué sé yo, la población de lechos de un bosque. Entonces, si yo acá tengo mi bosque, mi cuadrícula del bosque, ¿cierto? Yo voy a tener que aquí al lado de un árbol va a crecer un helecho, y por aquí va a crecer otro helecho, y por acá va a crecer otro helecho, y por acá. No hay ningún patrón de distribución para esa población, sino los helechos van a crecer en donde puedan disponer del recurso, ¿correcto? Agrupada es cuando yo tengo núcleos de agrupación de crecimiento. Por ejemplo, eh, los líquenes en una roca. Yo tengo líquenes en una roca y ellos van a formarme grupos o musgos. Se han visto que el musgo, a veces aquí tengo una roca cualquiera y aquí crece un grupo de musgos y después aquí crece otro grupo de musgo y por aquí crece otro grupo de musgo, entonces va a estar agrupada. Y uniforme es cuando yo tengo una distribución tal en donde todo es equidistante y no hay una competencia como tal del recurso. ¿Mm? Gracias, César. Le agradezco mucho. Bien,
Correcto, claro hasta ahí. Continuemos. Entonces, como ya vimos, dentro de las comunidades se puede haber interacciones. Pues obviamente si yo estoy en un hábitat como tal y yo tengo que tener una interacción en la comunidad, o sea, si hay varias poblaciones, pues va a haber interacciones dentro de esa comunidad, ¿cierto? Entonces, esas interacciones pueden ser de depredación. ¿Qué es depredación? Cuando una población ataca a otra. Entonces, por ejemplo, en el ecosistema de sabana, ¿cierto? Entonces, yo tengo un ecosistema de sabana en donde yo tengo una población de leones y tengo una población de gacelas, ¿cierto? Si yo tengo una población de leones y una población de gacelas, perdón, los leones van a depredar sobre las gacelas, ¿cierto? Ellos van a ejercer una presión sobre el grupo de gacelas. De competencia, entonces vámonos, por ejemplo, eh, en la misma sabana. Tengo un grupo de leones y un grupo de guepardos, ¿cierto? Los dos van a comer gacelas. Entonces va a haber una competencia de los leones y de los gepardos por las gacelas. Entonces, los leones y los gepardos van a competir por el alimento. Y simbiosis viene del griego vivir juntos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir en donde hay dos organismos que están conviviendo. Entonces, en la simbiosis puede haber parasitismo, puede haber comensalismo y puede haber mutualismo. ¿Qué quiere decir eso? Parasitismo es cuando una especie es parásita de la otra. Uy, qué pena, Anonymous 23121, no eres César. ¿Quién eres? Ah, no, César es 23461. ¿Tú quién eres? 23121. Entonces, cuando yo tengo parasitismo es que una especie se aprovecha de otra, ¿cierto? Por ejemplo, parásitos, tenemos, por ejemplo, las pulgas del perro. Esos son parásitos. No le generan ningún beneficio, sino incluso le hacen daño. Las garrapatas le hacen daño al huésped. Entonces vamos a tener lo que llamamos el parásito y el huésped. ¿Listo? ¿Vale? Tenemos el comensalismo. ¿Qué es el comensalismo? El comensalismo, ese es el más fácil. Yo me aprovecho de otra especie. No le hago daño ni nada, pero me aprovecho de la otra especie. Por ejemplo, tengo algunos pececitos que van al lado de las ballenas, ¿cierto? La ballena va y se va alimentando. Y como la ballena es tan grande, va generando corrientes. Y al generar las corrientes, muchos animalitos salen flotando. Y entonces los otros pececitos que están por ahí van comiendo de ahí. No le hacen ningún favor a la ballena, no, ni mal, ni bien, no le hacen nada. Pero sí se van aprovechando de la ballena, ¿correcto? Entonces eso es el comensalismo. Y el mutualismo es cuando dos especies se ayudan una a la otra. Entonces, eso es el comensalismo. Entonces, por ejemplo, los líquenes es una especie de simbiosis comensal, mutual digo, o sea, el mutualismo, en donde yo tengo una alga que le brinda alimento a un hongo y tengo un hongo que le brinda sustento a la alga, entonces los dos se ayudan, ¿correcto? Parásito, una daña a la otra. Comensalismo es que se aprovecha la otra sin generarle daño. Y por último,
tengo el mutualismo en donde los dos se benefician. ¿Correcto? ¿Claro hasta ahí? Entonces, miremos esto. Si yo tengo competencia entre A y B, ¿cierto? Los efectos sobre A son dañinos y los efectos sobre B son dañinos. ¿Por qué? Porque voy a estar compitiendo, ¿cierto? Son compitiendo. Entonces los recursos para ambos van a ser escasos. Si yo tengo depredación de A contra B, ¿qué quiere decir? Pues A se va a beneficiar porque es el que va a alimentarse de A. Pero B se va a ver dañado. ¿Por qué? Porque obviamente la población se va. En la simbiosis de parasitismo, pues A se va a beneficiar porque voy a aprovecharme del otro. Y B se va a dañar. ¿Por qué? Porque puede que no lo mate de una, pero sí le va a generar daño a lo largo del tiempo. En el comensalismo, A pues se va a beneficiar, pero B ni cuenta se va a dar de que está de por ahí. Y en el mutualismo, ambas se benefician. Claro, están todas las interacciones que se pueden dar dentro de una comunidad. ¿Claro hasta ahí? Entonces, el hombre que vendría a ser depredador, parásito, comensal, mutual, competidor. ¿Ustedes qué creen que viene a ser el hombre? ¿O piensan que el hombre es el que se va a ver dañado? No SFDGF, no hay parásitos en el que se beneficien ambos. Parasitismo por definición, dice que hay uno que vive a costillas del otro y le causa daño. Y sí, tienen razón, todos, puede ser, todos depende. Depende, somos depredadores sobre algunas cosas, somos mutuales frente a otras cosas, por ejemplo, somos mutuales con los perros, ¿cierto? Nosotros les brindamos comida, ellos nos brindan seguridad. Somos comensales en algunas otras, dependiendo del ecosistema, yo voy a ocupar un tipo. Entonces, aquí es cuando tenemos que definir lo que es un nicho ecológico. Entonces, un nicho ecológico es un término que define la posición relacional de una especie o población en un ecosistema, ¿correcto? Para ponerlo en otras palabras, es la función que cumple un organismo dentro de un ecosistema. Por ejemplo, en una sabana tenemos todas estas especies. ¿Sí las ven? Todas son herbívoras, pero entonces la jirafa no tiene competencia porque coge las ramas de arriba. Este coge los arbustos pequeños. La gacela coge las ramas de abajo. ¿Cierto? Las cebras cogen el prado. Los ñus cogen. Sí, cada uno coge un espacio, es una función dentro de un ecosistema. El nicho ecológico es la función que va a representar una especie dentro de un ecosistema, ¿cierto? Y entonces así podemos disminuir la competencia por el recurso. Se genera menor presión. Entonces miremos, aquí es cuando miramos nosotros, cuando por ejemplo estas dos bacterias crecen separadamente, este es el diagrama de crecimiento de las especies, ¿cierto? Pero cuando las dos están en un mismo ecosistema, la aurela va a crecer y P. caudatum va a disminuir. ¿Qué quiere decir?
perdón, que P Aurela va a generar una presión de competencia por el recurso en donde está mejor adaptada que P Caudatum. Entonces P Caudatum, al no estar bien adaptada, va a disminuir en su población. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque muy seguramente van a estar ocupando el mismo nicho. Se van a estar solapando nichos. Entonces es aquí cuando tenemos si decimos que este es el recurso A, ¿cierto? Y aquí voy a tener el recurso del cual se alimenta B. Y este pedazo es el que me va a generar competencia de A con B. Muchas veces esto no es así tan separado, sino muchas veces viene aquí el recurso de A y aquí el recurso de B, en donde esto me va a generar mayor presión. Y entonces, ¿quién va a ganar? El que esté mayor o el que esté mejor adaptado para conseguir ese recurso. Entonces aquí volvemos a lo que Darwin decía. El mejor adaptado por un recurso es el que va a sobrevivir. ¿Correcto? ¿Claro hasta ahí? Bien. Entonces continuemos. ¿Sí? Bien. Entonces, así como las especies cambian, los ecosistemas también van a cambiar. Los ecosistemas también van a cambiar. Entonces, ahí es cuando yo tengo las sucesiones ecológicas. La sucesión ecológica es simplemente el cambio que va a tener a lo largo del tiempo una especie, ¿correcto? Entonces, un ecosistema, es el cambio que va a tener a lo largo del tiempo un ecosistema. Los ecosistemas no son eternos, siempre van a estar cambiando. Entonces, yo voy a tener una sucesión primaria. ¿Qué es una sucesión primaria? Una sucesión primaria es cuando yo tengo en un ecosistema, ¿cierto? Comienzo con la roca desnuda, bien sea porque hubo una erupción y entonces yo tengo la roca desnuda, o un derrumbe, algo, tengo roca desnuda, empiezan a llegar especies pioneras, ¿cierto? Que empiezan a colonizar esa roca desnuda. Especies pioneras como cuál, como los musgos, por ejemplo. Entonces empiezan a colonizar esa roca desnuda. Posteriormente van creando un sustrato para que crezcan otras especies, después especies más grandes y por último ya forman un bosque maduro, ¿cierto? Nosotros en biología no hablamos de selvas, sino de bosques, el bosque primario. Nosotros hablamos bosque primario y bosque secundario. Sí, correcto, correcto, vale. La supervivencia del más apto. Entonces, un bosque primario es lo que nosotros conocemos como una selva. Recordando a un profesor mío nos decía un chiste malísimo. Decía, la única diferencia entre un bosque y una selva es que en el bosque está el lobo y en la selva está Tarzán. No más. Entonces, es lo mismo. Biológicamente,
una selva es un bosque primario, es un bosque maduro. Nosotros no hablamos de selva, hablamos de bosque maduro. ¿Sí? Es lo mismo para biológicamente, el ecosistema es bosque. Ah, muy buena pregunta, César. ¿Qué es un bosque secundario? Entonces, ahí es cuando tenemos que hablar de la sucesión secundaria. Una sucesión secundaria es cuando se da, o bien sea por acción del hombre, o cuando ya había un bosque primario y se dañó, bien sea por un incendio, o sí, ya otras cosas, ya hay un sustrato y vuelven a crecer otro tipo de especies, creando un bosque secundario, que es otro bosque maduro, pero de tipo secundario que va a tener otras especies. Eso es una sucesión. Entonces, en la primaria es como cambia originalmente, la secundaria es porque ya hay factores como los antropogénicos. Por ejemplo, si había un bosque primario y llegaron a talarlo, ¿cierto? El hombre llegó a talarlo, creó un claro y ahí entonces empieza a darse una sucesión secundaria, porque ya no son las mismas especies las que van a llegar. No tanto primario, el bosque y la selva son bosques ya maduros. Entonces aquí es cuando tenemos que definir cuando ya hay un ecosistema clímax, es decir, cuando ya ese bosque ha llegado a un punto tal que ya está maduro. ¿Que cómo se sabe cuando un bosque está maduro? Por las especies que habitan en él. Entonces, si ustedes miran la selva del Amazonas, es un bosque maduro. Vale, ¿cómo se sabe que no son las mismas especies que llegan? ¿Por qué? Porque la competencia va a ser distinta. En el primario yo tengo que arrancar por crear suelo, ¿cierto? Porque no hay suelo. En cambio en el secundario ya hay suelo, entonces ya las especies que van a llegar son distintas. Son especies que tienen una alta adaptabilidad a ese tipo de ecosistemas, una alta reproducción, tasa reproductiva y una gran dispersión de semillas. Por lo general, las especies que primero llegan son las especies vegetales. Por lo general. Saray, ¿podría ser por la diversidad de animales? Claro, cuando un bosque está maduro, hay una gran diversidad de animales. Entonces aquí es cuando tenemos que hablar de biodiversidad. ¿Ustedes tienen claro qué es la biodiversidad? Bien, la biodiversidad, o sea, como su palabra, como su nombre lo indica, bio es vida, ¿cierto? Correcto, Camilo. Es una diversidad, una alta diversidad de especies en un determinado hábitat. Cuando yo tengo muchas especies, tanto de plantas como de animales, como de microorganismos, estoy hablando de una biodiversidad. Colombia es uno de los 4 países mega diversos del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que concentran una gran cantidad de especies en un determinado lugar. Y somos uno de los países con mayor cantidad de especies endémicas en el mundo. ¿Qué es una especie endémica?
SFDGF, correcto, el segundo con más diversidad. Una especie endémica es una especie que es propia de un mismo lugar. Por ejemplo, el tití cabeciblanco. Ese es único y exclusivo de aquí de Colombia. Y ese solo se encuentra en el Magdalena Medio. No hay en ningún otro sitio. El Sagwinus oviedipius es único y exclusivo de ahí. No existe en ningún otro país ni en ningún otro lugar. Es una especie que está ahí. ¿Cuáles son los otros que tienen demasiadas especies? Los otros megadiversos son Brasil. El otro que es megadiverso es India. Y hay uno en África que no me acuerdo cuál es. No, el oso de anteojos no es tan endémico, porque el oso de anteojos lo encontramos en toda Sudamérica, lo encontramos en Colombia, lo encontramos en Ecuador, lo encontramos en Bolivia, ¿sí? El oso de anteojos no es tan endémico. Bueno, Camilo, aquí tú tocas un tema delicado. ¿Especies endémicas pueden habitar otros lugares del mundo? Algunas especies sí pueden, de esas endémicas pueden habitar en otros lugares del mundo, pero entonces deben tener las mismas condiciones, ¿cierto? Y en esos otros lugares pueden volverse una plaga. Y se convertiría en lo que llamamos una especie introducida. Las especies introducidas son peligrosísimas. Yo no sé si ustedes vieron alguna vez un capítulo viejo de Los Simpson en donde Bart llevó una rana a Australia y empezó a acabar con todo. ¿Por qué? Porque la rana se volvió una especie invasora, introducida. Y una especie invasora puede ser muy linda, puede ser hermosa, pero puede acabar con especies propias del mismo lugar. Como por ejemplo, no sé si ustedes conozcan una florecita que hay muy bonita, que aquí lo utilizan como cercaviva, como malla, que es una florecita naranja que tiene el punto central negro. No sé si la conozcan. Esa se llama Susanita de ojos negros o también le llaman ojo de poeta. Bueno, es una florecita muy bonita. Ustedes la ven y dicen, qué flor tan bonita. Pero resulta que esa es una especie introducida. Y en la zona cafetera ya ha empezado a acabar con algunas especies, porque como ha seguido creciendo y ha seguido creciendo, ha ido acabando con algunas especies nativas de allá. Aquí en Colombia han introducido muchas especies. Cuando quisimos ser europeos, y entonces trajimos caracoles para hacer los famosísimos escargots, y también de ahí sacábamos la helicina para la baba de caracol, y esos caracoles se volaron y empezaron a acabar con los ecosistemas. También alguna vez quisimos ser europeos y trajimos la rana toro para comer las famosísimas ancas de ranas. Pero esa rana toro no tiene depredadores aquí y es una rana que puede comer casi de todo. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, de pronto ustedes son muy jóvenes para acordarse, cuando hubo un huracán en Estados Unidos que se llamó el Katrina. Allá en Estados Unidos tenían en el acuario, tienen una especie exótica que era de Asia, que se llamaba el pez león. Cuando sucedió ese huracán que acabó con todo, y empezó, y algunos peces de esos pez leones que estaban en ese acuario se liberaron y empezaron por todo el Caribe a distribuirse. Ellos no tienen predadores, ¿cierto? Entonces empezó a cundir y ya llegaron a nuestras cosas el pez león. Entonces, para responder a Camilo,
¿Cómo el hombre podía acabar con las especies introducidas? Póngale cuidado. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que ahorita hay una campaña grande para que la gente consuma pez león, para que coja y se lo coma. ¿Por qué? Porque el hombre acaba con las especies, entonces al comerse el pez león va acabando con eso y está ayudando al ecosistema. Pero es muy difícil. Si ustedes miran, no sé cuántos sean de Bogotá los que estamos aquí, pero en los cerros orientales hay una planta que se llama el retamo espinoso. Es una planta que no hemos podido acabar y es una planta sumamente invasora. ¿Cómo será de invasora que incluso los incendios que se han dado en los cerros orientales no han acabado con él? Es más, la ayudan porque para dispersar sus semillas ella funciona como el maíz pira. Tiene la vaina, es decir, el fruto es seco y largo y cuando hay un incendio estalla y las semillas se esparcen. Ella necesita el fuego para poderse reproducir. Entonces, ha sido muy difícil acabar con el retamo. Entonces, una especie que se convierte en plaga a veces es muy difícil de acabar. Póngale cuidado que, por ejemplo, en Australia, para no poner solo ejemplos de Colombia, bueno, antes de poner el ejemplo de Australia, ¿qué tiene malo esa planta? Que está compitiendo por el recurso de otras plantas nativas y está invadiendo lo que es el bosque de niebla de los cerros y está invadiendo incluso partes del páramo, acabando con el recurso de las plantas nativas que hay ahí. Y esas plantas nativas son las que nos ayudan con el agua. Esa planta se llama retamo espinoso, que se llama Uleox europeus. Es que hasta una especie que uno ve como inofensiva, completamente inofensiva, los conejos. ¿Cómo pudo llegar esa planta acá? Pues esa planta llegó cultivada como ornamental. Muchas de las plantas que llegan acá y se convierten en plagas es porque el hombre las ha traído como ornamentales. En Australia tienen un gran problema ahorita con los conejos. Llevaron conejos y se empezaron a reproducir y a reproducir y ahorita son plaga. Y es gravísimo porque Australia es una isla, entonces es un ecosistema demasiado frágil. ¿Mm? Y no solo con los conejos. ¿Mm? Sí, Angie, los caracoles africanos se consideran plaga, acaban con la vegetación y no tienen aquí un competidor ni tienen un predador como tal. Incluso en Australia, ¿saben qué se considera como plaga? Los gatos. Hay gatos que se han vuelto ferales, es decir, que vivían en casa, se han escapado y ahorita son, por llamarlo así, gatos salvajes. Y ha crecido tanto las poblaciones que están acabando con animales propios de Australia. Aquí en Bogotá tenemos ejemplos de animales como perros o gatos sí, se pueden comer, son ricos. En el humedal de la Conejera, tenemos una manada de perros salvajes, perros callejeros que se unieron en manada, viven en el humedal de la Conejera y están acabando con las tinguas, están acabando con los curís, están acabando con los animales propios de aquí. ¿Mm? Muy buena pregunta. Porque no es tanto porque sea una isla, sino que es un ecosistema muy delicado porque los animales que hay en Australia son casi todos endémicos, son propios de Australia, no se consiguen en ningún otro lado y no hay forma de que sean en otro lado porque no hay migraciones, por lo que es una isla, ¿sí? Entonces es un ecosistema muy delicado y cualquier alteración que yo haga en el ecosistema va a afectar. Por ejemplo, si ustedes aquí tienen una especie como tal, qué sé yo, traje el caracol.
el caracol se come una planta en específico. Esa planta era el único alimento de, qué sé yo, voy a poner un ejemplo, de los conejos silvestres que hay aquí, el Silvilagos brasilensis. ¿Mm? Entonces, si el caracol se come eso, empieza a disminuir los conejos. Si disminuyen los conejos, entonces los pumas que se alimentaban de los conejos también van a disminuir y van a tener que atacar otras presas. ¿Sí me entienden? Entonces, si yo ataco una especie del ecosistema, yo puedo estar afectando todo un ecosistema, porque recuerden que un ecosistema son todas las interrelaciones que se dan de varias poblaciones. ¿Claro está? Bien. Entonces, continuemos. Vamos a las preguntas y de pronto ahí van a salir ciertas otras cosas. Bueno, antes de las preguntas, ¿ustedes tienen preguntas? Hablen ahora o callen para siempre. Si tienen preguntas, dudas, comentarios, deseos reprimidos, cualquier cosa, es el momento. Porque si no, seguimos con las preguntas, que es donde yo pregunto. A ver. En un ecosistema llegaron dos especies de aves que se alimentaban de semillas grandes, las cuales son escasas en este lugar. Es decir, que van a tener el mismo nicho ecológico. Al coincidir en la fuente de alimento, se estableció entre ellas una relación de competencia. En esta relación sería menos, la clave es aquí, menos probable que con el tiempo sí, yo también tengo hambre, ¿vale? Bien. Deberías probar los escargots, los caracoles africanos de los que hablamos, o las ancas de ranas de la rana toro, o el pez león, todas especies invasoras. Uy, vea, ya tenemos SFDGF, Ustreamer 261, C, César, C, Camilo, B, Angie, B, Edward, B. Bueno, tenemos entre la C y la B. Vamos a ver. Una de las especies cambiará de hábitat. Es poco probable porque si las semillas se encuentran en ese hábitat, ahí, ¿cierto? Pero puede existir que para evitar la competencia sí haya una migración de la especie. Una de las especies se extinguiera. Las dos especies compartieran el alimento. Algunas de las dos especies variaran su nicho. Entonces, existe una probabilidad de que haya una migración, como ya vimos en el movimiento, para evitar esta competencia, que una de las dos especies viajara a otro sitio donde se encontraran las semillas, ¿cierto? Para que no haya una competencia. Entonces, esto es probable. Lo más probable es que una de las dos especies se extinga, la que sea menos adaptada a la consecución de las semillas, o la que tenga una tasa reproductiva más baja, o sí, esa es la que más se va a extinguir. Entonces lo más probable. ¿Recuerdan la gráfica que vimos de las bacterias en donde era algo así, que cuando una estaba, esta crecía y esta disminuiría, ¿cierto? Entonces, esta es la más probable, por lo tanto, no es. La A tampoco es.
Si alguna de las dos especies cambia su nicho, ¿cierto? Si alguna de las dos especies cambia su nicho, hay evolución y puede pasar. Ya deja de comer semillas grandes y no va a buscar semillas más pequeñas, por ejemplo, ¿cierto? La respuesta es esta. No van a compartir, va a haber una competencia. Recuerden que competencia es una lucha por el alimento, hasta que haya alguna que gane. Claro, mira lo que dice aquí. En esta relación sería menos probable, menos, ¿qué es lo que no va a suceder? ¿Qué es lo que no va a suceder? Y lo que no va a suceder es que compartan el alimento. Claro, por eso es que tener en cuenta lo que me están preguntando y leer todo el contexto. ¿Mm? Lo menos probable. Tiene razón, hay que ponerle mucho cuidado, tener una lectura crítica con estas. Recuerden que todas estas preguntas siempre les van a dar a ustedes un contexto y de ese contexto es que ustedes tienen que agarrar los elementos para poder contestar esas preguntas. Bien, miremos esta. En un estanque, una planta acuática comenzó a proliferar exageradamente, invadiendo y cubriendo la superficie del agua. Para determinar cómo eliminarla, se hicieron 4 experimentos con las posibles soluciones. De estos 4 experimentos, el que con mayor probabilidad no es la clave, resultará efectivo para disminuir la cantidad de la planta invasora será. Entonces aquí vamos a mirar la pregunta que hicieron ustedes de cómo hace el hombre para controlar. Entonces hay 4 experimentos y cómo va a ser el hombre para controlar. Entonces, ¿cuál es la menos probable que pueda hacer el hombre para controlar una planta? A ver, esperamos sus respuestas. Bien. Ustreamer 261 la ve. Vale dice que la ve. Camilo dice que la ve. Vamos, un fuertecito de CFGDF. Edward, la B. Bien, todos van por la B. Excelente. ¿Será que sí es la B? Vamos a mirar. Si yo aumento las poblaciones de herbívoros en el estanque, van a acabar con la planta. Muy bien. Introducir otra especie que pueda establecer simbiosis con la planta. ¿Qué es simbiosis? Simbiosis es vivir juntos, recuerden. Y hay varios tipos de simbiosis. Incluso hay una simbiosis en la cual yo me ayudo. Disminuir las cantidades de CO2 y nutrientes disueltos en el agua. Si yo disminuyo estas cantidades, pues la planta no va a tener con qué y va a morir. Introducir otras especies que establezcan una relación de competencia por los recursos. Pues claro, si yo introduzco otra de competencia que sea más apta, va a disminuir. Entonces la respuesta es esta. La B. Bien, casi todos le atinaron. Muy bien. Excelente. Estamos muy pilos hoy.
Vamos a ver esto. Una asociación entre organismos de dos especies diferentes se denomina simbiosis. Si una especie se perjudica en la relación, esta simbiosis se llama parasitismo. Y si las dos se benefician, mutualismo. Las siguientes constituyen ejemplo de estos tipos de relaciones. Un insecto que poliniza una planta y a la vez consume su néctar. Las pulgas que viven en un perro. Las amebas que los seres humanos tenemos en el intestino. De acuerdo con lo planteado, podría decirse que 1 es un ejemplo de mutualismo y 2 y 3 de parasitismo. 1 y 2 son ejemplos de mutualismo, 3 de parasitismo. 2 y 3 son ejemplos de mutualismo y 1 de parasitismo. 3 es un ejemplo de mutualismo y 1 y 2 de parasitismo. Vale, la respuesta es la B. De la pregunta anterior, la respuesta es la B. De la pregunta del experimento. César, dices que la A. A. A ver, vale. Camilo. Fuertecito. Pero Aguilar no me ha dado ninguna respuesta. Edward dice que la A. A. Bien. A. Vamos a mirar la respuesta. Un insecto que poliniza la planta y a la vez consume su néctar. Los dos se ven beneficiados. Entonces, 1 es mutualismo, ¿cierto? Por lo tanto, eliminamos esta, porque 1 no es parasitismo, y eliminamos esta. Sino 1 es mutualismo, los dos se ven beneficiados. Las pulgas que viven en un perro. Eso es un parasitismo, entonces no puede ser mutualismo, entonces eliminamos esto. Por lo tanto, la respuesta es la A. Uy, fuertecito, ¿por qué cambiaste? La tenías. Hay que estar seguro, uno a veces no está seguro y cambia. Bien. Miremos esta. Un investigador detectó en un ecosistema determinado que las presas del predador 1 son las especies A y B, y las del predador 2 son las especies B, C, D y F. De acuerdo con esta descripción, la gráfica que mejor representaría el nicho ocupado por estas dos especies es. No te afanes, fuertecito, eso suele suceder. De hecho, muchas veces uno va a responder una pregunta cuando está respondiendo en los exámenes y empieza a mirar y dice, ay, pues madre, yo tengo muchas A. La siguiente tiene que ser B porque no tengo ninguna B. Y le vuelve a dar otra vez A y uno, ay, santa pacha bendita, ¿qué pasará? ¿Será que la tengo mal? Y revisa todas. No, uno tiene que estar seguro y casi siempre irse con lo primero que pensó. Ustreamer, ¿qué es el nicho? El nicho ecológico es la función que ocupa una especie dentro de un ecosistema, ¿cierto? Entonces podemos hablar de que si tengo, por ejemplo, un árbol, yo tengo aves que se alimentan de insectos en la parte de arriba, tengo aves que se alimentan de polen en la parte del centro, tengo aves que se alimentan de insectos en la parte de abajo, ¿sí? Entonces no generan competencia porque voy a estar con diferentes especies.
Pero a veces esos nichos se solapan, entonces voy a tener, como acá en este caso, que va a haber un solapamiento de lo que ellos consumen. Entonces recuerda que el nicho es, para responder puntualmente la pregunta que hiciste, el nicho es la función que cumple una especie en determinado ecosistema. ¿Sí? ¿Correcto? Miremos las gráficas. Entonces decimos que me alimento de A y B en la 1 y de B, C, D y F en la 2. Si ustedes ven, solo tengo una intersección con B. Entonces, hay una intersección de presas, aquí no hay, entonces esta no es. Aquí quiere decir que la especie 1 se alimenta de todas estas y la especie 2 ocupa cierta cantidad también dentro de las que consume la especie 1. Entonces, esta tampoco es. Y esta es lo mismo, no es. Entonces, por lo consiguiente, es esta. Porque aquí me dice que consumo esta cantidad de presas, que aquí consumo estas y que solo tengo una pequeña intersección aquí. Entonces, la respuesta es la A. Uy, están volando ustedes. Muy bien. Muy bien. Ya le estamos cogiendo como el tiro a las preguntas, ¿cierto? Miremos la siguiente. Es el mismo contexto. El investigador detectó que en un ecosistema determinado que las presas del predador 1 son las especies A y B y las del predador 2 son las especies B, C, D y F. Suponga que en el medio donde habitan las especies 1 y 2 se introduce una especie 3 que es predadora sobre A, B y C y que a diferencia de 1 y 2 no tiene enemigos naturales en dicho medio. Lo que más probablemente sucedería con 1 y 2 después de un corto tiempo sería: ¿qué creen ustedes? Mientras ustedes piensan, permítanme recordarles que mañana tienen inglés a las 5:30, física a las 7 y el viernes tenemos clase de química a las 5:30. ¿Correcto? Y la próxima semana a las 7, el miércoles, vamos a tener clase de biología. ¿Correcto? Bien, muy bien, Edward, Angie, Camilo, Streamer, César, vale, muy bien, todos van por la D. ¿Qué necesitas que repita? ¿En los horarios de las clases? Muy bien. Mañana tienen inglés a las 5:30, física a las 7, tienen química el viernes a las 5:30 y la reposición de la clase de matemáticas a las 7 el viernes. ¿Correcto? Entonces, repito, inglés 5:30 mañana, física 7 de la noche, el viernes química
5:30, y la reposición de la clase de matemáticas a las 7 de la noche. ¿Correcto? La próxima semana, el lunes, van a tener lectura crítica a las 5:30. La reposición de la clase de física de la semana pasada a las 7 de la noche. El resto de la semana con los horarios normales. Matemáticas a las 5:30 el martes, clase de biología el miércoles a las 7, sociales el miércoles a las 5:30. ¿Correcto? Bien, vamos a ver la respuesta. Casi todos dijeron que D. Vamos a mirar. Si yo tengo que esta especie come A y B, y esta también A y B, pero la diferencia es que este no tiene predadores, lo más seguro es que la especie 1 disminuya en población. Puede ser que haya una disminución notable en la población, pero como 2 también consume, la 2 también consume D y F, es muy probable que como se van a acabar las presas de B y C, haya una presión extra de la especie 2 sobre D y F. Entonces la respuesta es la D. ¿Correcto? Muy bien. Entonces vamos a la siguiente pregunta. En muchos lugares los campesinos permiten la presencia de algunas especies de culebras en sus propiedades, porque éstas prestan un servicio como controladores de plagas. En la tabla se muestra el resultado de las observaciones hechas en un cultivo de trigo, en el cual se ha utilizado culebras para controlar el tamaño de la población de ratas. Entonces, tengo esto. Cuando la cantidad de culebras inicial es baja, aumenta la cantidad de ratas y la de culebras se mantiene. Cuando la cantidad inicial de culebras es baja y la de ratas alta, entonces la densidad de las dos especies aumenta. Cuando la cantidad de culebras es alta y la de ratas es baja, la densidad de las dos especies disminuye. Y cuando la cantidad de culebras es alta y la de ratas es alta, la densidad de culebras y la de ratas, la densidad de culebras aumenta y la de ratas disminuye. Entonces, ¿cuál será la mejor gráfica que lo represente? Bueno, veo que no entendieron lo de los horarios. Mientras ustedes piensan la respuesta, les voy a repetir otra vez los horarios. Mañana, inglés 5:30. Física a las 7. Viernes, química a las 5:30 y la reposición de la clase de matemáticas a las 7. El lunes, lectura crítica 5:30 y la reposición de la clase de física a las 7. El martes, la clase normal de matemáticas. Bueno, dicho, la próxima semana es con horarios normal. Los horarios normales están publicados en la página de Puntaje Nacional. Pero en Facebook vamos a publicar los horarios adicionales de las reposiciones de clase. ¿Correcto? Bien, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? A ver, Camilo, Edward, ¿vale? ¿Cuál es la pregunta?
La pregunta es, ¿cuál es la gráfica que mejor? Ah, sí, tienen toda la razón, ahí no está la pregunta. Solo dice lo que dice. ¿Cuál es la gráfica que mejor representa la relación entre culebras y ratas? ¿Cuál de esas gráficas es la que mejor representa lo que está en la tabla? No, no son todas, faltan. Ya miraremos, ya miramos bien cómo interpretar esas gráficas. Veo que con las gráficas se les complica un poquito más. B, B, C, B, B, C, B. Vamos a mirar. La primera que descartamos así a simple vista es la D. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta, se mantiene constante y no como aquí que dice que aumenta y disminuye. Entonces, esta no es. La A la descartamos rapidito. ¿Por qué? Porque aquí es, si una aumenta, la otra aumenta, y si la otra disminuye, no, eso no es lo que dice la gráfica. Entonces nos queda entre la B y la C. Entonces vamos a mirar. Si la cantidad de culeras es baja y la de ratas es baja, va a aumentar la cantidad de ratas, pero la culebra se mantiene. Entonces, ¿qué quiere decir? Que culebras está por debajo de ratas. Pero entonces empieza a subir la cantidad de ratas. Entonces, cuando la cantidad de ratas está alta, las dos van a aumentar. Llega un punto en donde la cantidad de culebras es alta, pero la de ratas es baja, entonces las dos disminuyen. Pero si las dos son altas, ¿cierto? La cantidad de culebras aumenta y la de ratas disminuye. Entonces, si ustedes miran, esta me está demostrando que la cantidad de culebras, cuando las dos son bajas, aumenta la de ratas y se va manteniendo. Pero al aumentar la de ratas, las dos empiezan a aumentar. Llega un punto en donde es alta la de ratas, ¿cierto? Y alta la de culebras. Entonces, sigue aumentando la de culebras y la de ratas disminuye. Entonces, ratas disminuye. Pero cuando empieza a disminuir, baja esta y baja esta. Entonces, la respuesta es la C. ¿Correcto? Muy bien. Buen cambio, Eduardo. Muy buen cambio. Vámonos con la última pregunta ya para cerrar, que dice, en cierta región los tramos bajos del río crecen e inundan el área circundante durante 6 o 7 meses. El nivel del agua se eleva hasta 10 metros, dejando totalmente sumergida la vegetación baja del bosque. Las aguas se expanden hasta 20 kilómetros, selva adentro por ambos lados del cauce. La crecida de los ríos reúne las especies del suelo con las que viven en los árboles, pues los artrópodos y algunos vertebrados del suelo migran hacia arriba para escapar de la inundación. Si en las siguientes figuras cada óvala representa el nicho general de cada grupo de organismos, entonces la figura que mejor ilustra la situación descrita en una inundación sería, ¿cuál creen ustedes?
tú preguntas por qué no es la B en la pregunta anterior, ya, déjame contestamos esta y ya vamos y miramos la otra. ¿Listo, César? A, D, A. Cambiaste de tag, ¿vale? Camilo, Bien, revisemos. La primera que vemos hacia el simple vista que no puede ser es esta. ¿Por qué? Porque si las dos van a ocupar el mismo nicho, ¿cierto? Porque van a migrar hacia arriba las especies terrestres, entonces esta no puede ser. Entonces ahora toca mirar es cuál de todas es. Si va a ser esta que contiene uno entre el otro, o si va a haber un solapamiento de nichos pequeño o un solapamiento de nichos grandes. Si van a migrar los artrópodos y los vertebrados van a migrar hacia arriba, muy seguramente algunos va a haber un solapamiento, pero no general. ¿Por qué? Porque no pueden consumir exactamente lo mismo. Entonces esta tampoco va a ser. De la misma forma, los recursos que hay arriba van a ser presionados por los grupos de organismos. Entonces, como los recursos son escasos en las copas de los árboles, no puede ser un solapamiento pequeño, el solapamiento es más bien grande. ¿Por qué? Porque los recursos son pocos en las copas de los árboles, entonces va a existir una presión sobre el recurso que está en las copas de los árboles. ¿Correcto? Entonces la respuesta es la A. Bien, por último vamos a responder la pregunta que me decían en la pregunta anterior, ¿por qué no es esta? Porque en estas es cuando me dice que la población de ratas es baja, ¿cierto? Que la población de ratas es baja y la de culebras es alta, ¿cierto? Porque baja y alta. Y me está diciendo que las dos especies disminuyen y aquí está aumentando, ¿correcto? Por eso no es la B. Bien, muchachos, me despido de ustedes recordándoles que la clase de biología es dentro de 8 días, es la próxima semana, ¿cierto? Espero les haya quedado claro toda esta parte de ecología. La próxima semana seguimos con ecología, pero ya con el tema de la conservación de la energía. Que tengan muy buena noche y que la pasen muy bien y ya pueden ir a comer o los caracoles africanos o la rana toro o incluso hasta el pez león. Que tengan muy buena noche.